específicamente a las células beta de los islotes del páncreas y el paciente ya queda con menos células productoras de insulina. Y esta gráfica posiblemente sea una de las más importantes que quiero que vean. Vean ustedes. A la izquierda hay genética de la persona a versión de beta y la glucina puede detectar prediabetes. Nosotros, me sigan el puntero, por favor. Estamos acostumbrados a detectar aquí en la flecha a la diabetes. Realmente tenemos ya la capacidad logística para detectar nunca es primero el cuarto. Doctor, no se escucha. Doctor, buenas tardes. Se le escucha entrecortada o a veces no se le escucha. ¿Ya? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, doctor. ¿Aló? Sí, doctor, pero por momentos se está entrecortando. Sí, acá también me di cuenta yo. Entonces, vean ustedes la enfermedad diabética tipo 1, en la cual se pierden casi células beta de los islotes pancreáticos. Esta es una enfermedad autoinmune donde los linfocitos T citotóxicos son los responsables en llevarnos a ese estado. En relación aquí lo que hemos conversado en el cuadro de la cronología de la presentación de la diabetes, una revisión genética, empiezan a ver los factores inmunológicos, va bajando la producción de la insulina de células beta y llega a un punto en el cual ya empieza a subir la glucosa y nos damos cuenta que el paciente está con diabetes. Hay que tener en cuenta que el factor inmunológico que se presenta tiene que asociar a predisponentes para que el paciente pueda presentar la diabetes. En cuanto a la fisiología de la diabetes tipo 2, vean ustedes, aquí hay tres defectos principales fue lo que se habló durante muchos años. La primera era la deficiencia de la producción de insulina por el páncreas, ojo. La segunda era la resistencia a la insulina, disminución de la captación de glucosa por el músculo adiposo. Y la tercera causa dentro de la fisiopatología de la diabetes tipo 2 era la liberación excesiva de glucosa por el páncreas. Con estos tres mecanismos de la producción de la insulina, de la diabetes, la fisiopatología estuvo durante muchos años, pero se quedaron cortos. Los efectos principales se quedaron cortos. Presentación, después pasó, vean ustedes, ya en el 2017 se empezó a hablar de que ya no es tres las causas, ya no es una triada, sino es un octeno. Y ahí están los mecanismos productores responsables de la fisiopatología de la diabetes mellitus. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Deficiencia de la secreción de insulina. Vean ustedes. Ese es el triunvirato, falla en la producción de insulina, resistencia y aumento de la producción hepática. Aquí vamos a hablar de disminución de la producción de insulina por las células beta. ¿Y cuáles son las causas? Vean, son multicausal. La edad
ya una predisposición genética. La misma resistencia hace que trabajen más las células beta y a mayor trabajo se vayan consumiendo. La lipotoxicidad de los ácidos, la toxicidad también vamos a ver nosotros. El depósito amiloide de la cola del páncreas que reemplaza el tejido, el parénquima endocrino, es reemplazado por unas proteínas amiloides que ocupan el espacio pero no funcionan como tal. Y el efecto de la incretina, estas proteínas intestinales que hemos conversado. Vean ustedes acá años de diabetes, desde 15 años antes, empezó aquí en la parte de abajo inferior aumentar la producción de insulina, vean ustedes. Doctor, pero si está aumentando la producción de insulina, sí, aumentó la producción de insulina muchos años antes del año en el cual decimos nosotros es diabético. ¿Qué sucede? Que aquí en esta elevación de la producción de insulina existe la resistencia a la insulina. Entonces, para que el organismo funcione y tenga una glucosa normal, el páncreas tiene que producir más insulina para vencer o contrarrestar esta resistencia. Y el páncreas durante 5, 10, 15 años está produciendo más insulina, pero las células beta se cansan y se van muriendo, se desgastan. Trabajaron mucho y se empiezan a disminuir con el consiguiente disminución de la producción de insulina, que sucede, llega un punto en el cual ya empezó a subir la glucosa y decimos, recién es diabético. Entonces, en esta línea amarilla vertical, cuando bajó la función de las células beta, ahí decimos que el paciente tiene diabetes. Vean ustedes cómo la glucosa en ayuna va subiendo y llega a un punto en el cual el de glucosa, igual la glucosa postprandial llega a un punto cuando todavía estamos nosotros acá antes de que sepamos que es diabético, donde la glucosa postprandial empezará a subir. Por eso existen pruebas que ustedes las van a hacer después para demostrar si el paciente tiene prediabetes, y una de ellas es la respuesta a la producción o a la glicemia postprandial del paciente. Acá vean ustedes concentración plasmática de glucosa en la horizontal y la secreción de insulina. La insulina va a producir más según la cantidad de glucosa que hay en sangre, hasta que llega un punto en el cual ya no puedes producir más, porque ya las células ya no se dan abasto. Y si esto persiste, las células se van muriendo y disminuye el número de células beta del páncreas. Y vemos nosotros acá también en el tiempo hacia arriba. Primero, el paciente es normal, tiene una tolerancia normal, sensibilidad a la insulina 100% y secreción de insulina 100%. Va a haber una alteración en el metabolismo en el cual la sensibilidad a la insulina va a disminuir, resistencia a la insulina. La sensibilidad bajó al 70% y después va a haber mayor resistencia, una sensibilidad al 50%, y aquí la secreción de insulina va a empezar a aumentar para compensar esa disminución de la sensibilidad, hasta que llega un punto en el cual las células beta ya no avanzan, ya no jalan, ya se cansaron, bajaron su producción y empezó a subir la glucosa. Entonces, lo que nosotros llamamos diabetes, realmente el aumento de la sangre. Pero la enfermedad empezó muchos años antes, cuando ya había alteración y había resistencia a la insulina. Y ese es el punto importante que ustedes tienen que estar atentos para detectar al paciente, no cuando sube la glucosa, sino en el momento prediabético. Vean ustedes, la otra causa ya no salió. La otra causa es la resistencia a la insulina. Vean ustedes, la inflamación causa resistencia a la insulina, y la obesidad es un estado de inflamación leve a moderado. Entonces, las personas obesas con sobrepeso van a hacer una resistencia a insulina. ¿Por qué? Porque la obesidad es un estado inflamatorio crónico leve a moderado. Ya vimos nosotros cómo los grasos van a aumentar la producción de interleuquina 6, tu
factor de necrosis tumoral, activador de péptido, activador de flaminógeno tisular, todos estos de acá son proinflamatorios que van a provocar una resistencia a insulina en las células. Los mediadores inflamatorios se unen a los receptores de la membrana celular de la insulina para la síntesis de nuevos mediadores inflamatorios. Por lo tanto, no va a haber sensibilidad a la insulina, sino va a haber una resistencia. Vemos que el tejido adiposo produce dos tipos de células, de moléculas. La adiponectina, que es protectora del efecto inflamatorio, y la leptina, que promueve el efecto inflamatorio y la liberación de todos estos mediadores químicos. Eso lleva hacia la resistencia a la insulina. Entonces, el concepto es obesidad, resistencia a la insulina. En respuesta a la inhibición de la traducción de la señal, vean ustedes, aquí el triángulo de la insulina llega al receptor y este activa la señal de los GLUT4. ¿Para qué? Para que se abran los canales de glucosa y pueda entrar la glucosa. Entonces, la inhibición de la señal insulínica, menor translocación de transportador de GLUT4, acá va a haber menor estímulo de esto desde el citosol de la membrana, menor captación de sanguínea, disminuye la activación del GLUT4, porque aquí este receptor a la insulina lo hace, es menos eficiente, por lo tanto va a disminuir la captación de glucosa. Esta es la resistencia a la insulina. ¿Sí? La respuesta compensatoria, ¿cuál va a ser? Hipersecreción de insulina, hiperinsulinemia en resistencia a la insulina, una célula expuesta a un entorno inflamatorio con resistencia a la insulina. Y este es el punto, el receptor de la insulina y la insulina, que es la media luna, acá va a haber una resistencia insulínica, por lo cual va a haber un defecto en la señal de GLUT4 para que se puedan abrir los canales de la glucosa e entrar la glucosa a la célula. Vean ustedes cómo está la resistencia a la insulina. Ahí hemos conversado de el cero es donde tú dices el paciente es diabético. Pero ¿qué es lo que pasa antes? Empezó a ver esta línea amarilla, se empieza a subir, es la resistencia a insulina. Por lo tanto, aumentó también paralelo la línea morada, lila, que quiere decir que es acompañada de mayor secreción de insulina. Entra un punto en que ya las células beta ya no jalan, empiezan a bajar su número. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que se mantiene la resistencia a insulina. ¿Y qué va a pasar con la glucosa en ayunas? Va a ir aumentando y con la glucosa postprandial va en aumento. Entonces, en esta línea vertical, la que nosotros llamamos recién punta la diabetes, vean ustedes todos los bioquímicos e insulínicos resistentes que están sucediendo, que nosotros lo podemos detectar ya. El otro mecanismo es la hiperproducción hepática de glucosa. El aumento de la producción de glucosa y lípidos del hígado es un factor fisiopatológico importante en la patogénesis de diabetes. Vean, la resistencia hepática a la insulina, también el hígado hace resistencia, la incapacidad de la hiperinsulinemia de suprimir la gluconeogénesis. Entonces, la insulina que se produce no es capaz de producir, de bloquear la gluconeogénesis. Entonces, se va a formar nueva glucosa a partir de los aminoácidos y las grasas, lo que produce hiperglicemia en ayunas y disminución del almacenamiento de glucógeno en el hígado en el periodo postprandial. Lo que sucede normalmente cuando tú comes, el glucógeno se tiende a almacenar en el hígado. Acá no, acá disminuye porque el hígado lo libera, aumenta la producción de glucosa del hígado en momentos en que no debe liberar. Vean ustedes, acá está, cuando uno recibe sus alimentos, glucosa, baja la producción hepática y disminuye tremendamente la gluconeogénesis. Una respuesta normal. ¿Por qué? Porque hay glucosa elevada en sangre. Pero ¿qué sucede acá? Vean ustedes. Cuando nosotros recibimos la glucosa exógena, sube la glucosa en los niveles en sangre, sigue
Eso ocasiona que aparte de que tengamos nosotros la glucosa que esté entrando por nuestro, ya sea vía oral o vía endovenosa, hay una producción exagerada de la glucosa por el hígado que se incrementan los niveles séricos de glucosa y forman parte de la fisiopatogenia de la diabetes. Aquí vean ustedes cómo la hiperglicemia y la producción de insulina postprandial no frena la producción hepática de glucosa. La hiperglicemia de por sí es la producción hepática de glucosa. Y la insulina de por sí debería frenar la producción hepática de glucosa, pero no. La producción hepática de glucosa sí. El hígado es independiente a los valores de glucosa y a los valores de insulina en plasma. Entonces sigue produciendo glucosa en cualquier momento, especialmente postprandiales. Parte de la fisiopatología. La otra parte de la fisiopatología son los lípidos con los ácidos grasos. Vean ustedes, la lipotoxicidad, la degradación de los triglicéridos. Vean ustedes acá en la figura de arriba a la derecha cómo es el tejido graso. Esto de acá es entre la piel y el peritoneo. Vean ustedes por dentro cómo están las vísceras. Entonces vean ustedes, los productos de degradación de los triglicéridos del tejido adiposo debido a la falta de insulina o su acción van a producir resistencia a la insulina. Es un mecanismo importante, por eso la obesidad equivale a la liberación de triglicéridos del tejido adiposo y eso predispone y acompaña y aumenta la resistencia a la insulina. Además, los ácidos grasos libres reducen la actividad, se meten entre la insulina y el receptor, disminuyendo la acción de la insulina en los tejidos insulinos sensibles, favoreciendo la resistencia a la insulina. Se ha encontrado que a nivel del músculo liso se la captación y oxidación de la glucosa con la consiguiente disminución de la síntesis de glucógeno. Como los ácidos grasos libres son realmente la lipotoxicidad, el producto de la lipólisis del tejido adiposo, van a favorecer la hiperglicemia, como aumentando la neoglucogénesis, aumentando la resistencia a la insulina, disminuyendo la síntesis de glucógeno y disminuyendo también la síntesis de la insulina. Por eso, personas son obesas, el índice de masa corporal elevado, ellos tienen tejido adiposo elevados, al hacer liberación de ácidos grasos libres, van a favorecer la resistencia a la insulina, van a favorecer la neoglucogénesis, la resistencia, van a bajar la insulina. ¿Por qué? Porque va a estar libre y va a disminuir la secreción de la insulina. Tanto daño hace la obesidad al metabolismo de la glucosa. Y aquí vemos nosotros el efecto de insulina en pacientes diabéticos, esto que está en naranja, el efecto de la insulina con ácidos grasos plasmáticos, concentración y depuración, la diferencia, ven ustedes, los ácidos grasos incrementados en la diabetes y la resistencia a la insulina. Ahora vamos a hablar sobre las proteínas del tracto digestivo, especialmente del tracto intestinal. Insulina como respuesta a la administración de glucosa oral y glucosa intravenosa. La persona le da glucosa por la vena, va a subir sus niveles de glucosa y le da alimentos por vía oral. ¿Qué va a pasar con la producción de insulina? Cuando le ponemos nosotros la glucosa y le llevamos a valores 50 de glicemia, la producción de insulina va a estar ligeramente baja. Pero cuando come el paciente, le damos azúcar o alimentos por la vía oral, la producción de insulina aumenta más o menos 4 a 5 veces. ¿Qué sucede? Algo hay en el intestino que cuando llegue el alimento va a favorecer la mayor producción de insulina. Esas son las incretinas, proteínas producidas por la mucosa intestinal. Ahí está la mucosa intestinal, a la interacción con los alimentos, y eso va a estimular la producción de insulina para la absorción de los nutrientes. La disminución de la producción de las incretinas, de estas proteínas, va a favorecer
la hiperglicemia por falta de producción de insulina, entre otras causas. La importancia de que el alimento se haga integral para la producción de insulina, para el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas y de las proteínas. ¿Quiénes producen estas proteínas responsables? El tracto digestivo. Están las células en el ilio y las células K en el yeyuno. Muy bien. ¿Cuáles son las principales acciones de las incretinas? Aumento de la secreción de insulina, por un lado, a nivel del páncreas, sensación de saciedad a nivel del hipotálamo para que no tengamos tanto hambre y no sigamos comiendo, y va a haber una reducción de la producción de glucagón por las células alfa pancreáticas. Y ahí tenemos el nombre de las proteínas intestinales, ¿sí? El GLP, péptido, proteína, como le llamó la doctora, tipo glucagón, es tipo glucagón. Y el GIP es polipéptido insulinotrópico glucodependiente. Ambas son incretinas que van a favorecer, en este caso, la producción de insulina, la inhibición o abolición del apetito a nivel del hipotálamo, y también va a favorecer perdón, va a favorecer bien la diferencia